65. Estamos terminando prácticamente el libro del profeta Isaías. Hemos estudiado mucho acerca de este libro y hemos descubierto por lo menos 3 fundamentos de este libro importantes. 1, la acusación de Dios en cuanto al pecado del pueblo de Israel. 2, el Redentor, el Cristo que fue enviado a esta tierra para salvar al pecador. 3, ya me salté uno. 3, el establecimiento del reino milenial. Y también hemos visto que son incluidas las naciones en la salvación. Estas son características importantes de este libro que muestran la gracia de Dios a pesar del juicio que se ha de venir sobre Israel. El capítulo 65 en el que vamos a hablar hoy es un capítulo de juicio, pero también un capítulo de esperanza, un capítulo de bendición para algunos, para otros. Qué tristeza, ¿no? Si la gente se diera cuenta acerca de lo que va a acontecer. Lo que pasa es que todos lo ven en una forma tan a la ligera, ¿no? Pero el pueblo de Israel, si se diera cuenta realmente de lo que va a suceder, para ellos es una mala noticia. Pero para aquellos que no van a alcanzar el juicio es una buena noticia. Es algo maravilloso, la gracia de Dios interviniendo a través de la historia del mundo. Hemos visto que el hombre es un pecador, pero que también hay un redentor. El hombre es un pecador, pero también hay un redentor, que vino desde los cielos a esta tierra para salvar al mundo. Hace 2726 años fue predicado este sermón, este capítulo que vamos a estudiar hoy. Una profecía del profeta Isaías. En el capítulo anterior vimos una oración maravillosa de clamor, y termina el profeta diciendo: Señor, ¿no vas a hacer algo? ¿Te vas a quedar quieto? Y en este capítulo vamos a ver que el Señor no se queda quieto, va a hacer algo. Entonces vemos que como que este capítulo fue escrito para las generaciones presentes. Vemos el irrespeto de la gente, ¿no? Y algo está ayudando la presión que ha hecho el gobierno para la conducta de los estudiantes, ¿no? Por lo menos de la clase de estudiantes. Ya encontramos a veces en la calle estudiantes y saludan, pero antes no. Es más, siendo profesor, encontraba a los estudiantes yo en la calle, para nada me saludaban. Pero empiezan a haber ciertos cambios, pero la generación que tenemos hoy es irrespetuosa. Vemos en las noticias que en San Salvador es prohibido botar basura en la calle. Tiene que buscar un basurero o guardársela para no tirar la basura en la calle. Pero ahí estaban dando ayer en el noticiero que como 3 personas estaban botando basura ahí, simulando que no los estaban viendo, pero las cámaras están. Entonces es falta de respeto a la autoridad que quiere impartir respeto, ¿no? Pero no se tiene. Entonces vamos a ver un pueblo hoy, un pueblo que prácticamente no está irrespetando a los demás, a las personas. No se trata de eso aquí, se trata de irrespetar a Dios. Hermanos,
Dios es el Todopoderoso, lo sabe todo. Dios es quien pues gobierna sobre el mundo, aunque el mundo no lo quiera reconocer, Él tiene control de todo. Y Dios sabe, conoce, no se le puede ocultar nada. Aunque queramos ocultarle, no se puede. Entonces, eso es lo que va a profetizar Isaías hoy. Israel, es más decir, Judá también, los dos, irrespetuosos en contra de Dios. Y últimamente hemos estado viendo capítulos sobre el exilio de Judá en Babilonia. Pero la gente puede influir en los demás. Cuando estaban en Babilonia, ellos adoptaron todas las costumbres paganas de allá. Fueron pocos los que no lo hicieron. Como en el caso de Daniel y sus amigos, ellos no adoptaron nada. Se mantuvieron fieles a Dios, pero fueron pocos. Y en el caso de Ezequiel, que también estuvo ahí, ¿verdad? Pero vemos entonces que la nación de Israel, después del exilio, tenía que llegar a Jerusalén, tenían que reconstruir, tenían que hacer todo, y es más, no se interesaron en la adoración a Dios, hasta que un rey descubrió, ¿no?, que habían olvidado la ley y que no la leían. Y empezaron a leerla en el tiempo de Esdras. Empezaron a leer otra vez y celebraron la Pascua, la liberación de Israel. Entonces vemos que en este pasaje que vamos a estudiar hay rebeldía. Capítulo 65, versículo 1. Fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre: heme aquí, heme aquí. Dios siempre ha buscado a su pueblo, pero no estaban ellos, tenían oídos sordos para oír. Entonces, la invocación de ese pueblo para que buscara a Dios siempre ha estado. Pero dice Dios, no lo encuentro. Es más, encuentro a gente que ni siquiera yo he buscado. Ni siquiera yo he buscado. Esa gente es la que encuentro. Y dice que fue hallado por ellos. Por esa gente que ni siquiera preguntaba por Dios, fue hallado. Y dice que el Señor les dijo: bienvenidos, heme aquí, heme aquí. A esa gente que no lo buscaba, el Señor les da un buen recibimiento. Entonces, Dios está con las manos extendidas, buscando a su pueblo, y encuentra a los que no son su pueblo. A los que no son su pueblo. Y qué maravilloso, hermano, y qué bueno que nosotros somos de ese tipo de gente. Que Dios no estaba buscando, sino que estaba buscando a su pueblo, pero encuentra a los gentiles, a la gente que no era de su pueblo, lo encuentra. Entonces, Dios fue hallado por los que no lo buscaban, fue hallado. Y qué bueno, porque de esa manera es que estamos aquí, ¿verdad? Dios nos ha encontrado, y bueno, aunque nosotros no lo buscábamos, pero Él nos ha encontrado y nos tomó en cuenta. Entonces, los gentiles han sido tomados en cuenta, y hemos visto en los capítulos anteriores que el profeta Isaías dijo que las naciones, algunas naciones, iban a ser tomadas en cuenta en cuanto a la salvación. En cuanto a la salvación ya estaba profetizado, pero para el tiempo de Jesús, Dios había enviado a su Hijo a salvar
al pueblo de Israel, a buscar las ovejas perdidas de Israel, pero ellos no lo reconocían. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Pero el apóstol Pablo entonces va a escribir en la carta a los romanos, capítulo 10, versículo 20, vamos a leer ahí. Capítulo 10, versículo 20 de Romanos. Isaías dice, ahí, en el libro del profeta Isaías, Pablo está retomando ese versículo del profeta Isaías. Dice: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. El mismo versículo del capítulo 65 es el que retoma Pablo para hablar de los gentiles, para hablar de nosotros. Es el mismo versículo que está allá en el capítulo 65 de Isaías, versículo 1. Y entonces, en el capítulo 11 de Romanos también, dice cómo los gentiles que no buscaban a Dios lo encontraron. Veamos en el capítulo 11, versículo 11. Digo entonces, ¿acaso tropezaron para caer? De ningún modo, pero por su transgresión ha venido la salvación a los gentiles para causarles celos. Pablo retoma también esa misma idea que vamos a estudiar hoy en el capítulo 65 y dice que la salvación de los gentiles es para causar celos a Israel. ¿Sí? Para causar celos. Entonces, para que el pueblo diga: bueno, Señor, y que no somos tu pueblo. ¿Y por qué, pues, nos has dejado, nos has abandonado? Y Dios dice: nunca te he abandonado, he estado con las manos extendidas todos los días. Así dice el versículo 2 del capítulo 65. Dice: todos los días he estado con las manos extendidas buscándote, pero tú no apareces por ningún lado. Ahora entonces, pero por esa transgresión de ellos, la salvación ha venido a los gentiles. Y ellos pueden decir: bueno, ¿y por qué? Estos dicen que son pueblo de Dios también. Pero si nosotros somos el pueblo, pero Dios los tomó en cuenta, ¿no? Y Pablo en la carta de los Efesios dice que tanto los judíos como nosotros somos pueblo de Dios. Somos pueblo de Dios. Entonces, vemos que aquí el apóstol Pablo retoma esa idea de Isaías 65 para aclarar cómo es que los gentiles fuimos incluidos en la carta a los romanos. Dice Pablo que tanto judíos como gentiles hemos sido incluidos en el mismo plan de salvación a través del Evangelio. Sí, hermanos, a través del Evangelio todo el mundo es tomado en cuenta. Y dice Romanos, bueno, un versículo que ya lo sabemos de memoria, y si no se lo sabe, apréndeselo. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Cuando dice al griego son los que no son judíos, de todas las naciones que no son judíos. Pablo dice en la carta a los romanos que fuimos injertados. Las ramas se desgajaron, que son los judíos. Israel se desgajó. Pero en esa parte donde se desgajaron, fueron injertados los gentiles, que somos nosotros. Y estamos tomando de la misma savia, del tronco. Y está incluido pues ahí la savia
que proviene de Dios para todo el mundo, para la salvación. Para la salvación. Todos ahora podemos ser salvos a través de la gracia de Dios y por medio de la fe. Por medio de la fe. Porque el apóstol Pablo también dice ahí en la carta a los Romanos que la fe viene por el oír y oír palabra de Dios. Es por la fe. Entonces, los gentiles hemos sido incluidos hasta que se complete el número de salvos. Imagínese usted predicándole al último que se va a salvar. Qué bonito sería, ¿no? Que hubiera una persona que estuviera evangelizando y diga a Dios, este es el último de los gentiles que se va a salvar. Y yo creo que eso va a suceder en la gran tribulación. Ahí va a suceder. Va a haber alguien predicando al último de los gentiles. Y a partir de ahí, de que el último de los gentiles se salve, se va a salvar un remanente de Israel. Hasta ahí se va a salvar un remanente de Israel. Ahora entonces vemos que lo contrario a los gentiles, los judíos han respondido equivocadamente. Ahora, hermanos, si usted va a Israel y les predica acerca de Jesucristo como su Salvador, no, lo rechazan. Ellos no toman en cuenta a Jesucristo como su Salvador. Ellos pueden decir, es un gran maestro, un gran predicador, alguien que ha enseñado una buena cátedra, pero no es nuestro Salvador. Nosotros estamos esperando el Mesías, nuestro Redentor. Ellos lo están esperando todavía. Cristo ya vino y se fue y va a regresar, y ellos lo están esperando todavía. Ahora veamos el versículo 2 del capítulo 65. El versículo 2 del capítulo 65. Extendí mis manos todo el día al pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos. Extendí las manos todo el día. Imagínense, Dios dice, aquí estoy con las manos extendidas, estoy esperándote, ven. Pero el pueblo no va. Y le dice, ¿cómo le llama aquí en el versículo 2? Pueblo rebelde. Pueblo rebelde. Por eso les decía, como que estuviéramos este mensaje aplicándolo cabal en este tiempo, a la rebeldía, sobre todo de los jóvenes, de los hijos que se vuelven rebeldes muchas veces y no respetan a sus padres ni les hacen caso. Entonces vemos aquí que andan por camino no bueno en pos de sus pensamientos. Ellos tienen su propio criterio de vida. Israel tiene su propio criterio de vida. No, si nosotros vamos a continuar como venimos de allá de Babilonia, así vamos a seguir. Allá estaba bonito, ¿sí? Allá estaba bonito. Todo lo que hacían allá los babilonios estaba bonito. Y es por eso que el apóstol Pablo dice, no, hombre, no se junten en yugo desigual. O sea, no tiene nada que ver Belial con Cristo. No tiene nada que ver Satanás con Cristo. Pero es lo contrario. Es lo contrario. Entonces, por eso el Señor dice, son rebeldes, porque es un pueblo que no busca a Dios. Y entregado a caminos que no son buenos. Caminos que no son buenos. Entonces, hermanos, uno podría pensar, ¿y la iglesia qué? Pues, ¿será que hay gente rebelde dentro de la iglesia? Gente igual al pueblo de Israel que en lugar de alinearse a los caminos de Dios,
tratan de alinearse a sus propios criterios, y eso existe dentro de la vida de la iglesia. Dentro de la vida de la iglesia. Aquí costó quitarnos, hacer el culto de las 4 de la mañana al domingo de resurrección y de celebrar las 7 palabras. Aquí se celebraba, la estaba celebrando la iglesia católica a la par de la iglesia evangélica, hasta que se logró quitar. Se había vuelto una tradición, y en la iglesia de San Salvador lo celebran. Yo estuve viendo un video para Semana Santa, celebrando igualito que los católicos. Y alguien puede decir, ¿y eso de qué malo tiene? No, porque se ha vuelto, en lugar de volverse una relación con el Señor, se ha vuelto una tradición. Y Cristo rechazaba la tradición. Rechazaba la tradición. Me decía un hermano de una iglesia cerca, bautista, ¿y qué de malo tiene celebrar la Navidad? No tiene nada de malo. Lo que pasa es que la celebración que se hace en Navidad no es la fecha. En primer lugar, no hay fecha, 24 de diciembre. En segundo lugar, le dan más énfasis a la fiesta que al mismo Cristo. O sea, se vuelve una fiesta, pues, ¿sí? Como allá en mi pueblo, yo recuerdo cuando estaba chico, después se sacaban un santo y lo llevaban a las casas y le ponían un telón blanco tapando el santo, y después se armaba el baile. Había baile. Imagínese usted puede decir, ¿y qué de malo tiene alegrarse por la fiesta del santo? No tiene nada que ver, ¿no? Entonces no es una devoción, sino más bien es un fiestón para alegrarse. Entonces se vuelve una cuestión religiosa, ¿verdad? Ahora entonces los judíos se habían alejado de Dios porque ellos tenían sus propias formas de vida, querían seguir con lo mismo que habían aprendido en Babilonia, haciendo lo que ellos pensaban que era correcto, pero estaban equivocados. Hay gente dentro de las iglesias también, gente que está equivocada y no quiere corregir. Entonces, ellos son religiosos, pero tratan de hacer las cosas religiosamente, pero la verdad es que la han dejado por un lado. Y dice el profeta Isaías, esta gente rebelde, Dios los busca y ellos no quieren. Imagínense. Hay gente que podría decir, si viera a Dios personalmente, quizás me convertiría. Y Dios los buscaba personalmente a Israel y ellos lo rechazaban. Ahora, ¿cómo encontramos, ya que estamos terminando casi solo un capítulo, nos va a quedar del profeta Isaías, cómo comenzó el libro del profeta Isaías? Vamos al capítulo 1. ¿Cómo comenzó el libro del profeta Isaías? En el versículo 2 hasta el versículo 6. Oíd cielos y escucha tú tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno al pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados,
dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebeláis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida y hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Entonces esa era la situación del pueblo al principio, cuando Isaías empezó a profetizar: están enfermos de pecado, les está diciendo en otras palabras, porque son rebeldes y se volvieron contra Dios. Y eso es lo que estamos viendo en el capítulo 65, ¿no? Estamos viendo en el versículo 2 que acabamos de leer, dice: andan por mal camino en pos de sus propios pensamientos. Y vamos a ver en el versículo 3 qué significa esto. Bueno, en el versículo 2 dice que andan por sus propios caminos y sus propios pensamientos. En el tiempo de los jueces, cuando no tenían rey, y termina todo el libro, en el último versículo del libro, termina diciendo estas palabras: en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Cada uno hacía lo que bien, y ese es precisamente lo que a Israel estaba pasando. Cada quien hacía lo que le daba la gana, pues en otras palabras más salvadoreñas. Cada quien hacía lo que le daba la gana. No querían tener nada que ver con Dios. Entonces, en Proverbios 14:12 dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Porque andan sobre sus propios pensamientos. Me decía una hermana: ¿y qué de malo tiene que hayan pastoras? ¿Y qué de malo tiene? Le digo yo. No, hombre, hay pastoras que pueden predicar bonito. Sí, correcto, le digo, pueden predicar bonito. Son inteligentes y pueden predicar bien. El gran problema es que Dios no está de acuerdo. La gente puede decir: no, hombre, está bueno que prediquen, pero Dios dice no. Entonces, ¿a quién le van a hacer caso? ¿A los criterios de nosotros o a los criterios de Dios? Entonces, al hombre le parece que todo está bien, pero anda camino torcido. Versículo 3. Dice: pueblo que en mi rostro me provoca de continuo a ira, sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos. Y entonces usted podría decir: ¿qué de malo tiene esto que está diciendo este versículo? Dice: en mi rostro me provocan de continua ira. ¿Por qué Dios se enoja? ¿Por qué Dios se enoja? Alguien puede decir: ¿Dios se enoja? Sí, se enoja. Y dice que lo provocan a ira. ¿Por qué? Porque sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos. Ellos, después del exilio, hacían las prácticas paganas de allá, de los babilonios, en lugar de hacer las cosas como Dios había mandado. Dios dijo: cuando hagan altares, tienen que hacerlos de piedras rústicas, sin labrar. Tienen que ser un montón de piedras rústicas sin labrar. Así les ordenó en Deuteronomio. Pero, ¿qué dice que en qué están haciendo aquí los altares? En ladrillos. ¿A dónde aprendieron a hacer ladrillos? En Babilonia. No estaba correcta la adoración así.
Además, ya vamos a ver que no era adoración para Dios, al Dios verdadero. Dice aquí entonces en el versículo 4, que se quedan en los sepulcros y en lugares escondidos pasan la noche, que comen carne de cerdo y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas. Ahora, Dios, el profeta les está diciendo, le está sacando los trapos al sol aquí al pueblo. No solamente hacen sus altares en los jardines, sino en los huertos, sino más bien se van a los cementerios. Hermanos, ¿para qué van a hacer? ¿Qué puede ir a hacer una persona a un cementerio a hacer adoración? ¿Qué puede pensar uno de una persona que va a la noche allá a hacer una adoración en una tumba? ¿Qué puede pensar uno? Entonces ellos iban a los sepulcros y en lugares escondidos pasaban la noche, dice. Otra cosa, Dios les había prohibido tocar los muertos. Bueno, ya vimos en Lucas que cuando Jesús fue a resucitar al hijo de la viuda de Naín, dice que tocó al muerto y se admiraron todos, porque no se podía tocar, la ley no lo permitía. Entonces ellos pasaban la noche allí en lugares escondidos y comiendo carne de cerdo. No se podía comer carne de cerdo en ese tiempo. Ahora sí, no hay problema, ¿no? Solamente si te hace daño no te la comas. Porque dice Pablo en la carta a Timoteo que si comemos de todo lo que podamos comer con oración y acción de gracia, no hay problema. De todo podemos comer. Porque la carne de cerdo es buena, ¿no? Mejor sabor que la de res. Pero para ellos era prohibido, era un animal inmundo. ¿A quién le gustan los camarones? A todo el mundo le gustan los camarones, ¿no? Son buenos, pero eran prohibidos para el pueblo de Israel. No podían comer camarones. Ahora entonces se volvían inmundos, entonces, pero ellos iban allí a hacer esto, ¿no? Por eso Dios les dice, se han vuelto rebeldes, no están haciendo las cosas como yo les mando. Imagínense también nosotros, pues, hay que preguntarnos, ¿estoy haciendo las cosas como Dios lo manda? Como lo mandan las Escrituras, como me habla la Escritura, ¿la estoy haciendo de esa manera? ¿Correctamente? Porque tener una buena relación con Dios tiene su propósito especial, ¿no? Que es tener un acercamiento verdadero a Él, porque nos podemos acercar falsamente también, ¿sí? Nos podemos acercar falsamente, aunque estemos en la iglesia, ¿sí? Este hermano cuando predica mucho. ¿Qué será que predica mucho? Y miren, mucho leemos, está muy larga la lectura, un poquito debería de ser, no se ha acercado a Dios sinceramente. No se ha acercado a Dios aunque está leyendo la Biblia. No, yo al culto de oración no vengo porque es que, imagínense, uno tiene que estar de rodillas ahí por lo menos 20 a 30 minutos de rodillas. Cuesta. Y entonces no se está acercando al Señor sinceramente. Y más si viene a reclamarle al Señor, que no debemos de reclamarle, ¿no? Debemos de clamarle, pedirle el favor. Entonces, a veces
nos pasamos por alto eso, ¿no? Y cuando oramos por cualquier otra cosa, ¿no? Hace la oración así cortita, hombre. Ahora, entonces, versículo 5, vamos al versículo 5, que dicen: estate en tu lugar, no te acerques a mí, porque soy más santo que tú. Estos son humos en mi furor, fuego que arde todo el día. Miren, para rebasar el vaso todavía le dicen a Dios: nosotros somos más santos que tú. ¿Quién se atrevería a decirle a Dios que es más santo que Dios? Estos sí tenían valor, pero también es el humo del furor, dice ahí. Dios está enojado. Entonces, no, le dice: estate en tu lugar, no te acerques a mí, porque soy más santo que tú. Mire el reclamo que les hace el profeta Isaías. Entonces, ellos estaban más ciegos que los ciegos, hermano, porque tenían tanto pecado, y cuando la gente tiene tanto pecado se vuelve insensible, como que es santo, como que no tiene pecado. Por mucho pecado la gente se puede volver insensible. Entonces, pero el Señor les dice: esto tendrá su pago, no se va a quedar así, no se va a quedar. Versículo 6 y 7 dice: he aquí que escrito está delante de mí, no callaré, sino que recompensaré y daré pago en su seno. Por vuestras iniquidades, dice Jehová, y por las iniquidades de vuestros padres juntamente, los cuales quemaron incienso sobre los montes y sobre los collados, me afrentaron. Por tanto, yo les mediré su obra antigua en su seno. ¿Qué les está diciendo? No, hombre, no solamente les voy a pagar a ustedes, sino que por lo que hacen ustedes, sino por lo que hicieron sus padres también. ¿Y cuál era el pago? Un castigo. El castigo, ese era el pago. Los iba a castigar duramente. Entonces, hermanos, no siempre el pago es dinero. Te voy a pagar, te voy a castigar. Así como cuando le decimos a los hijos, ¿verdad? Te voy a castigar, estate quieto, no estés molestando, ¿sí? Y empieza usted suavecito, ¿va? Te voy a castigar, estate quieto. Por segunda vez, te voy a castigar, que no entendés. Y por tercera vez, el grito, para que entienda. Entonces el Señor dice: bueno, va a haber pago. Por la rebeldía de ustedes va a haber pago. Entonces Él los castigaría por sus pecados, ¿no? El pecado que estaban haciendo. Y vamos a ver versículo 8 en adelante. Así ha dicho Jehová: como si alguno hallase mosto en un racimo y dijese: no lo desperdicie, porque bendición hay en él. Así haré yo por mis siervos, que no los destruiré todos. Sacaré descendencia de Jacob y de Judá, heredero de mis montes, y mis escogidos poseerán por heredar la tierra, y mis siervos habitarán allí, y será Sarón para habitación de ovejas, y el valle de Acor para majada de vaca, para mi pueblo que me buscó. Entonces, aquí el profeta pone como ilustración un racimo de uvas muy grande, ¿no? De los que habían allá en Israel, en la tierra prometida, tamaños racimos de uvas. Pero él dice: el que tiene el ramo como que iba a hacer jugo de uvas, lo iba a deshacer todo. No, pero espérate.
Hay algunas que no están agrias. Las vamos a escoger, vamos a escoger las buenas, las vamos a escoger. Iban a escoger de Jacob y de Judá, iban a escoger un grupo, un remanente de los que verdaderamente buscaban a Dios. Entonces, hermanos, el mundo se ha convertido en muy religioso, pero Dios un día va a escoger también. No toda la gente que está en las iglesias están sinceramente, ni están convencidos ni convertidos. Se volvieron religiosos únicamente. Y el Señor dice, bueno, ya sabemos nosotros cuáles son los que se van a ir con Cristo, o los vamos a ir con Cristo. Ya sabemos, los que hemos verdaderamente confiado en el sacrificio de Jesucristo. Los que creemos que Él murió por nuestros pecados. Sabemos que eso estamos listos para irnos. Pero hay mucha gente religiosa que está pensando que en sus esfuerzos personales es que van a lograr para irse con el Señor. Hay mucha gente que piensa así, de esa manera. Y si le pregunta a usted es salvo, estoy luchando. Esos que están luchando no están seguros de que son salvos. Entonces, el profeta toma la imagen aquí cuando profetiza y dice que el Señor va a escoger un remanente pequeño. Y ese remanente será bendecido. Será bendecido. Versículo 8 versículo 9. Versículo 9 dice: sacaré descendencia de Jacob y de Judá, heredero de mis montes, y de mis escogidos poseerán por heredad la tierra, y mis siervos habitarán ahí. ¿Qué les está ofreciendo el Señor? La tierra. ¿Y cuál tierra? La tierra prometida. La poseyeron, pero después la perdieron, y ahora van a regresar a la tierra en el milenio. Van a regresar a la tierra. Ellos van a heredar la tierra. Pero hay un grupo religioso aquí en la tierra que está diciendo que ellos la van a heredar, la tierra. No, un remanente pequeño de Israel va a heredar la tierra. No todo Israel, pero hay un remanente que sí. Y habitarán allí, dice el Señor. El versículo 10 dice: y será Sarón para habitación de ovejas, y el valle de Acor para majada de vacas, para mi pueblo que me buscó. O sea que los que busquen al Señor verdaderamente van a ser bendecidos allí en la tierra que Dios les ha prometido a ellos en el milenio, en el reino milenial. Van a tener una bendición especial, porque, bueno, cuando dice ahí en el versículo 10 que se menciona que ellos van a ocupar lugares fértiles, como Sarón para rebaños y el valle de Acor para vacas. Es decir, le está ofreciendo tierra, lugar donde pastar animales. Y Acor tiene su historia. Cuando Josué fue a conquistar Jericó, pues Dios les dijo a ellos: no vayan a sacar nada de ahí van a dejar todo, ¿verdad? Van a dejar todos. Pero resulta que hay un hombre que se llamaba Acán que sacó unos tesoros ahí del lugar, se los llevó para su casa y los escondió. Después se fueron a conquistar a Ai, y allá perdieron la guerra, salieron conquistados,
Y dice Josué al Señor, ¿y qué pasó, Señor? Hay uno ahí rebelde que no obedeció mi palabra y tiene que morir antes de continuar conquistando la tierra. Y lo mataron en ese valle, y por eso ese valle se le nombró como el valle de los problemas, o perturbación o aflicción. Así se le denominó a ese valle. Pero ahora Dios dice va a haber un cambio con el nombre de ese valle. Ahora va a ser de bendición. Ahí, así decía, sino el valle de la bendición. Ahora veamos versículos 11 y 12. Pero vosotros los que dejáis a Jehová, que olvidáis mi santo monte, que ponéis mesa para la fortuna y suministráis libaciones para el destino, yo también os destinaré a la espada, y todos vosotros os arrodillaréis al degolladero, por cuanto llamé y no respondiste, hablé y no oíste, sino que hiciste lo malo delante de mis ojos y escogiste lo que me desagrada. Entonces, hermanos, ahora viene el castigo para los malos. No, a ustedes dice van a morir a espada. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar porque ellos se volvieron adivinos, ¿no? Y Dios les prohibió a ellos, no vayan a aprender nada de los hechiceros, de los adivinos, nada de eso, de los pueblos paganos. ¿Y qué estaban haciendo ahí? No, dice ellos que ponían una mesa de la fortuna, ¿sí? Cuando estaba leyendo esto solo me acordé de la feria, ¿no? Que las ponían una jaula con los pajaritos, los periquitos. Vaya el periquito de la suerte, vaya la muchacha, ¿qué va a querer? Suerte. Vaya, pagábala y le ponía el pajarito y le decía, y leía el papelito, que muy pronto se va a casar. Esta muchacha tiene suerte. Estaban adivinando allí, ¿no? Pero es mentira, ¿no? Y otros iban a ganar la lotería, otros iban a tener mucho dinero. Bien, entonces, pero vemos a los judíos ahí entonces adivinando y también diciendo el destino a los demás. ¿Quién todavía lee el diario y lee, lo primero que lee es el horóscopo? ¿Sí? Horóscopo. No dicen, vaya Géminis, ¿sí? Dice que le va a aparecer un novio muy pronto y la fortuna le va a llegar. Hay gente que cree eso todavía, ¿no? Que cree eso todavía. Entonces, ¿pero qué dice el Señor? A espada van a morir. A espada van a morir porque no oyeron y no vinieron a mí, sino que se rebelaron contra mí. Entonces va a haber ese juicio para los rebeldes, porque abandonaron al Señor, y en lugar de eso estaban adivinando la suerte. Versículo 13. Por tanto, así dice Jehová el Señor: he aquí que mis siervos comerán y vosotros tendréis hambre, y he aquí que mis siervos beberán y vosotros tendréis sed, he aquí que mis siervos se alegrarán y vosotros seréis avergonzados, he aquí que mis siervos cantarán por júbilo del corazón y vosotros clamaréis por el dolor del corazón, y por el quebrantamiento de espíritus aullaréis, y dejaréis vuestro nombre por maldición a mis escogidos, y Jehová el Señor te matará, a sus siervos llamará por otro nombre. El que se bendijere en la tierra, el Dios de verdad se bendecirá, y el que jurare en la tierra por el Dios de verdad jurará, porque
angustias primeras serán olvidadas y serán cubiertas de mis ojos. Entonces hay un contraste aquí de los siervos que seguían al Señor y de los siervos que se rebelaron contra Él. Y dice que los siervos del Señor comerán, beberán, se alegrarán, cantarán con júbilo de corazón. Va a estar bonito ahí en el reino milenial, ¿verdad? Va a estar bonito. Pero para los malos, ¿qué dice? Para los rebeldes tendrán hambre, sed, vergüenza y clamarán por quebrantamiento de espíritu. Lo contrario. Y dice que les va a dar un nombre nuevo, un nombre nuevo. Últimamente, en los últimos capítulos aparece esto, ¿no? Dejaréis vuestros nombres por maldición y mis escogidos, y Jehová el Señor te matará a su siervo, llamará por otro nombre. O sea, cambio de nombre, ¿no? A los escogidos tendrán un nombre y a los otros, pues en lugar de ser bendecidos, Dios los va a meter en angustia y se van, el nombre de ellos va a ser más que maldición, mientras los siervos serán llamados por un nombre nuevo. Qué bonito, no sabemos cómo serán llamados, ¿verdad? No dice cuál es el nombre que tendrán. Pero veamos el versículo 17 al 25. Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de los primeros no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. Porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo. Y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años, y el pecador de 100 años será maldito. Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová, y sus descendientes con ellos. Y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Habrán tremendos cambios en el reino milenial, ¿no? Habrá una nueva creación. Esa nueva creación, nuevos cielos, nueva tierra. Y eso lo vimos en Apocalipsis, ¿no? Habrá nuevos cielos, nueva tierra. ¿A dónde van a vivir los creyentes? ¿En el cielo o en la tierra? En la tierra. No va a ser en el cielo. Del cielo va a descender Dios a la tierra. Ahora, entonces, va a haber una nueva creación, nuevos cielos, nueva tierra. La tierra, esta tierra y el cielo van a desaparecer. Las primeras cosas pasaron, aquí son hechas nuevas. Habrá gozo permanente. En la antigua Jerusalén había tristeza, desolado, todo aquello triste, ¿no? Pero ahora va a haber regocijo, va a haber regocijo. También en los años la gente va a durar más. Ahora, según la Biblia, dice que el hombre o la mujer puede durar 70 años y 80
dificultad. Pero imagínese un niño de 100 años. ¿Se lo cree usted? Sí, porque como el tiempo va a ser largo ya. Imagínense cuánto tiempo va a durar el reino milenial, 1000 años. Imagínense una persona que dure 1000 años. Ajá. Al principio la gente duraba, ¿no? ¿Cuánto duró Adán? ¿Cuánto duró Matusalén? Entonces, también se menciona esta larga vida, ¿no? Otra cosa, habrá una respuesta inmediata a la oración. Dice que la gente, antes que clamen, responderé yo, mientras aún hablan, yo habré oído. Las oraciones van a ser contestadas inmediatamente, no como ahora. Depende de la voluntad del Señor y su soberanía, si nos conviene o no nos conviene la respuesta. Hay oraciones que son contestadas rápidamente y hay oraciones que se alarga el tiempo, ¿no? Habrá paz en ese tiempo, ¿no? Habría una armonía natural, ¿no? La serpiente, pues ya no va a andar detrás de la mujer ahí queriéndola morder, ¿no? El niño va a jugar con la serpiente. El lobo, ¿verdad? Y el cachorro van a estar juntos, los animales van a comer paja, zacate. Entonces va a haber un cambio tremendo, ¿no? El lobo y el cordero estarán juntos, van a estar juntos. Qué bonito, ¿no? No como conocemos. Ahora, échale un corderito a un lobo, se lo come inmediatamente, ¿no? Inmediatamente. Entonces, hermanos, hemos aprendido en este capítulo que, bueno, debemos de ser, en primer lugar, no rebeldes, sino que obedientes. Los creyentes de la iglesia deben de ser obedientes, no rebeldes. ¿Habrá gente rebelde en la iglesia? Sí, hay gente rebelde. Y no solo estoy hablando de esto, no de la iglesia en todo el mundo. Hay gente rebelde. Sí, hay gente rebelde. Debemos de entender también que va a haber un juicio sobre los rebeldes, va a haber castigo y va a haber bendición para los obedientes que buscan al Señor. ¿Estará la iglesia en el reino milenial? Sí, y vamos a estar ahí disfrutando de esas bendiciones también. Y va a tener un protagonismo importante la iglesia ahí en el reino milenial. Entonces se va a ver claramente lo que la gente pide hoy en este tiempo, la paz y la justicia. Ahí sí va a haber paz y va a haber justicia. Entonces, dentro del plan divino, hermanos, vienen cosas maravillosas, así como cosas que la gente no quiere. Pero ese es el plan que Dios tiene y hay que aceptar que aquellos que se rebelaron contra Él van a ser castigados. El que tenga oídos para oír, que oiga. Vamos ahora.